Un cordial saludo para todos. Vamos a seguir en nuestra guía número 5, finalizando este primer semestre de nuestro tema referente a lo antropológico, porque ya nos adentramos en dos autores muy importantes, y es precisamente la figura de Platón y de Aristóteles. Ellos van a tener su aporte en la teoría acerca de varios ámbitos de la filosofía, pero esta vez nos centraremos en lo moral antropológico, respondiendo así a la pregunta ¿qué es el ser humano? Pero llevemos estas preguntas a la actualidad, y es porque cada uno de nosotros tiene una manera de concebir el ser humano. Para cada uno de nosotros, ¿qué es el ser humano? Cuando yo observo a otra persona, cuando es de distinta cultura, cuando también tiene otra religión, cuando también entonces esa persona pertenece a otro color de piel. ¿Qué condición de ser humano? En la segunda, ¿qué concepto de ser humano se maneja en torno a lo político? Y va de acuerdo a todo lo que está en la historia. Cada una de las religiones, ¿cómo dice que es el ser humano? Los medios de comunicación, cómo ven al ser humano y cómo ellos precisamente activan sus estrategias para enfrentar el ser humano y lo que quiere. Otra pregunta que nos llevaría en este tema moral antropológico sería ¿cuál es el origen y fundamento de la manera de actuar del ser humano? De manera que recordemos que la filosofía, como madre de todas las ciencias, va a ser ese primer asomo hacia lo que era la psicología y preguntarse sobre el actuar. Y ahí, en esas teorías, ya vamos viendo de sobremanera cómo ese ser humano pues actúa, ese ser humano cómo se distingue. Pero bueno, hay una cuarta pregunta que también se involucra mucho, y cuáles son las partes que componen el ser humano. Algunas tendencias pueden decir que el ser humano es solamente un cuerpo, que el ser humano también se compone de cuerpo y alma, o que llamamos espíritu, o si está de acuerdo con un orden natural, o qué es lo que tiene el ser humano, como si es algo temporal, algo llamado a la eternidad, algo que es mutable o algo que es inmutable. Y sobre todo, otro tema que nos interesa frente a esto que vamos a explorar es la ética y la moral. ¿A qué teoría se debe? En estos dos autores vamos a ver si de pronto todavía son aplicables a este siglo XXI. Si de alguna manera esas tendencias del pensamiento de Platón y Aristóteles se encuentran todavía vigentes de alguna manera en nuestra sociedad. ¿Pero qué es? Entonces vamos a la cuestión y presentaremos en un primer momento la filosofía de Platón. Y es que sus aportes son supremamente grandes y corresponde el filósofo clásico. Tenemos dos tendencias grandes, y es precisamente la tendencia que tiene Platón con algo que se llamará idealismo, y supone dos tipos de conocimiento del mundo, sensibles de los sentidos, y también ese que corresponde a lo material, aparte versus el conocimiento intelectual, o lo que llama mundo de las ideas. Ojo, atención a esto, porque Platón allá en la filosofía antigua, en el año 387 a.C., en todo lo que tiene que ver en Grecia, va a hacer unos aportes muy importantes en torno a todo el ámbito político, social, bueno, y sobre todo filosófico. Están sus escritos, sobre todo muy importantes, del Banquete de la República, el Timeo y del Fedón, todos ellos bajo una estructura de diálogo, y es ahí cuando conocemos nosotros a Sócrates, que es precisamente el maestro de él. Vamos en esa cronología de Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero ahorita vamos a explorar algo supremamente importante, y vamos a conocer esta tendencia, no olviden esta palabra clave, idealismo, porque hay una tendencia, una corriente, digámoslo así, si se quiere, una escuela que se llamará la idealista, y frente a los cuales todos los otros pensamientos filosóficos van a ir por esa línea. Y comprendiendo a Platón, después vamos a ver los aportes de otros idealistas a lo largo de la historia. Pero ¿qué es en Platón el idealismo? ¿Por qué le decimos a veces que si es el amor platónico o qué es la idea? Pues bueno, el idealismo va a suponer dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. Son dos realidades. Para Platón, esto que vemos que pareciera una realidad no lo es, solamente son dos entidades, dos cosas diferentes. Y Platón lo expone a través de algo, en sus diálogos habla mucho con ejemplos, y lo va a decir en uno famoso que se llama el mito de la caverna.
vamos a observar que hay dos ámbitos en ese mito de la caverna. Ahí ustedes pueden buscar en internet muchas representaciones, también explicaciones, y es supremamente interesante cómo a través de estas figuras entonces va a plantear el mundo visible, lo que está cerca de nosotros, de nuestros sentidos, y el mundo inteligible, lo que está en la mente, lo que está en las ideas. Y supone que para Platón el ser humano debe llegar a ser una transición del mundo visible al mundo inteligible. Porque nótese bien, comprendiendo esa teoría del mito de la caverna, de estos dos mundos, entendemos todo lo que propone Platón en torno a la ética, en torno al ser humano, en torno al conocimiento y todo lo demás. Entonces en un primer momento va a decir Platón que somos presa de esa cárcel, de estar metidos en una caverna. Y precisamente allí atados de nuestros sentidos, atados de lo que parece, de lo de la percepción. Pero no es de tal manera, porque allí puede estar una opinión. Fíjense aquí cómo encontramos elementos que van reflejando unas sombras. Todo lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos tan solo es una sombra de lo que es en la realidad. Y entonces el ser humano tiene que salir de estas cadenas y ir precisamente avanzando hacia el mundo de las ideas. Hay un concepto en Platón que se llama la reminiscencia, y es precisamente que el ser humano ya tiene todo el conocimiento, que ya viene con todo en sus ideas, en su alma. Me voy adelantando aquí lo antropológico. Y es precisamente que el acto de conocer de nosotros los humanos es a través del recuerdo. Ya todo estaba ahí impregnado, las sombras nos lo hacen olvidar y tenemos que salir de esas opiniones, de esas sombras que no nos deja ver lo que realmente es. Ojo, atentos al gráfico. Tenemos ahí la explicación y esto que se va a llamar después el mito del carro alado. Fundamental para entender precisamente cómo está compuesto el ser humano para Platón. Ojo, ser humano, ¿qué implica el ser humano entonces en Platón? Y hay una frase que la va a encerrar toda esta explicación y es precisamente el cuerpo es la cárcel del alma. Analícela por un momento. ¿Qué implica decir el cuerpo es la cárcel del alma? Si yo creo en esta frase, de una vez me va a llevar a un planteamiento ético. Si yo creo en esta frase, lo que dice me va a llevar también a cómo debería ser el proceso del aprendizaje. El cuerpo es la cárcel del alma. Vemos entonces que hay dos elementos, cuerpo y alma. Por lo tanto hablamos en Platón de un dualismo. El ser humano es dual. El ser humano está compuesto por dos elementos, el cuerpo y el alma. Y veamos precisamente aquí, en esa figura. Si es cuerpo, ese cuerpo tiene la función de ser cárcel, atrapar, oprimir, no dejar en libertad. Mientras que en el otro tenemos el alma. ¿Y qué significaría el alma? Entonces, libertad. Muy bastante acorde a esto. ¿Qué sería en la actualidad este planteamiento? ¿El cuerpo es la cárcel del alma? ¿Será que todavía en algunas maneras de pensar de la gente se identifican con esta frase? ¿Será que algunas tendencias de las que nosotros encontramos en la actualidad calcan, copian esta frase? Entonces, aún así, vamos a ver. Por lo tanto, ese sistema, ese dualismo antropológico, el alma está separada del cuerpo y esta unión es accidental, es transitoria. Uy, entonces, ¿qué quiere decir que sea transitoria? Pues precisamente que el alma por su parte estaba, digámoslo así, en un ámbito que se llama el mundo de las ideas, pertenece allá. Y al quedar encarcelada en el cuerpo, en el mundo sensible, pues no le pertenece. Por lo tanto, se le convierte en esa cárcel, en lo material, en lo imperfecto, en lo sensible. El cuerpo va a ser lo que lleva en Platón a todo aquello que nosotros consideramos precisamente como lo malo, mientras que preservando lo del alma, que da la vida, que tiene las auténticas realidades de las ideas, que es inmortal, que es perfecta, que siempre tiene la mirada en volver allá a las ideas, entonces va a ser en ese ámbito de lo bueno. Ya vamos aquí viendo precisamente ya el concepto antropológico, cuerpo, alma en Platón, y también el concepto ético en Platón. El cuerpo lo malo, el alma lo bueno.
Vamos entonces. Tenemos la contraposición. Y es que venimos, les decía, cronológicamente. De Sócrates, Platón, Aristóteles. Aristóteles evidentemente discípulo de Platón, entonces en ese mismo contexto griego, en ese mismo contexto, pues digámoslo así, de los que estudian, de lo que más, entonces estaba precisamente en Platón, que fundaba la academia, aquí iba a decir el liceo, y para ellos el sistema de la educación es aquella que se hace personalizada, que se hace a través del diálogo, que se hace también, que dicen los peripatéticos, y los peripatéticos de esa palabra peripatos, y entonces precisamente el que va caminando, el que va escuchando, el que va diciendo, el que va precisamente analizando. Se encuentran entonces este personaje muy importante en lo que tiene. Bueno, si encontrábamos en Platón el idealismo, vamos a encontrar en Aristóteles el realismo. Porque evidentemente para él el único mundo real es el que conocemos, este que tenemos nosotros sensible. Y ya Aristóteles va a hacer precisamente ese asomo hacia lo que es lo científico, a establecer un método. Fíjese cómo hay dos, en uno el idealismo y en el otro el realismo. Y entonces aquí tenemos también dos elementos para distinguir el ser humano, cuerpo y alma, pero ya no van a ser separados, sino que en Aristóteles se va a llamar hilemorfismo, unión de materia y forma. Y entonces materia, ahí, que va, y la forma, que van a estar relacionadas siempre, unión substancial. Solamente que el alma va a tener pues precisamente unas funciones vitales. Y entonces, ¿cuáles funciones vitales va a tener? Ahí está. El alma, aún sin desprenderse del cuerpo, va a tener desde sus elementos, desde su nivel de alma vegetativa, lo más común, que es la nutrición, el crecimiento y la reproducción, que comparte con todos los demás. Es decir, que en Aristóteles también se presenta un ánima, un alma dentro de toda la naturaleza que nos rodea. Pero hay otra que compartimos únicamente con los animales, y el alma sensitiva, porque nos permite el movimiento, nos permite la sensación. Y una que solamente tenemos los seres humanos, que es el alma racional, que es la que nos identifica del pensamiento. Ojo a ello, entonces, recuerde que es el ser humano en Aristóteles, la unión substancial inseparable entre cuerpo y alma. Y aquí ya también implica una manera de pensar, de cómo ver al ser humano, cómo ver la ética. ¿Cómo sería entonces? Aristóteles tiene una palabra clave. Vamos a ver primero algo que se llama el justo medio. Claro, ¿cómo hago para saber lo bueno y lo malo? Si Platón me decía que lo malo era todo lo del cuerpo y lo bueno era todo lo del alma, en Aristóteles va a ser diferente. Lo bueno está sujeto al justo medio, al punto medio, entre el exceso y el defecto. El exceso, y entonces precisamente querer ir más allá, y el defecto, no hacerlo. El justo medio. ¿Cómo hago para escoger entonces lo bueno? Me diría Platón, justo medio, un equilibrio, porque no puede ser ni que falta ni que sobra, sino en la mitad. Entonces, cuando precisamente viene el valor que dice, habla Aristóteles de la prudencia, porque la prudencia ni es quedarse callado totalmente, ni es ser muy parlachín, sino en el justo medio. Y en este gráfico que estamos observando, ¿cuál sería entonces para creerme valiente? Pues tampoco creerme que soy el que hago todo y soy intrépido, pero tampoco el que soy el cobarde. Entonces ahí está en el justo medio la valentía. Todos los valores están en el justo medio, en ese equilibrio. Y así como estaba el realismo de Aristóteles, precisamente, que era en torno a todo lo que nos rodea, hay algo que él va a llamar el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Pues precisamente las leyes, todo el obrar del ser humano se encuentra reflejado en la naturaleza. Por eso va a decirlo también. El hombre es un animal social, y eso no es que nos lo añadan, sino que viene con nosotros en nuestra naturaleza de agruparnos, de estar juntos y demás. La ley, pues bueno, observemos la ley que hay en la naturaleza. Tan sencillo como que nace, crece, se reproduce y muere. Pues también así mismo debería ser la ley del ser humano.
Entonces esto se llama derecho natural. Todo está ahí frente a eso. Observar la naturaleza, la grandeza de la naturaleza. Por último, vamos entonces, ahí tenemos, en la guía, defina los conceptos. Dualismo, ¿se acuerda? Ya le indiqué. Mundo de las ideas, allá lo que nos hablaba de la perfección. Consulte más, mundo sensible. ¿Qué es eso del alma para Platón? ¿Qué es eso del cuerpo para Platón? ¿Qué es la reminiscencia? Consúltelo con Platón. Por ahí hay una página muy interesante, Webdianoia, que pueden consultarlo. La inmortalidad. ¿Qué es eso en Aristóteles de ilemorfismo? Materia y forma. ¿Qué es? ¿Qué es eso en unión sustancial? Y dos conceptos importantísimos que son acto y potencia. Cuestiones que nos servirán después para la teoría del conocimiento. Elabore después un mapa mental, observe la teoría atrás, escuche este video, elabore el mapa mental con las ideas claves que tenemos y sobre todo en la última parte para Platón, que es el ser humano, entonces puede usted ahí todas esas en lo que le corresponde, y para Aristóteles también. Con eso ya tenemos lo que es el concepto antropológico para cada uno de los dos. Muy bien, recuerde que también si les han entregado la autoevaluación, que es válida para todas las asignaturas, enviarla por favor al correo en la que estamos enviando todos los correos, filosofía.nsperro@gmail, y sobre todo también la guía que nos corresponde para este número 5. Hagamos un repaso de todo lo que vemos ya en el trasegar de la filosofía antigua, que nos va faltando muy poco. Paso del mito al logos, presocráticos, sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y ya vamos viendo la riqueza que contienen ellos para todas las teorías que se van presentando. Muchísimas gracias por su atención.